Pilar Sordo, señores. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Bien, Pilar. Hola, ¿Cómo Pilar. están? Un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Bienvenida. agradecida. ¿Cómo están? Buenas Bienvenida, tardes. Pilar. Toma asiento. ¿Dónde Toma me asiento. siento, acá? Allí, en el sillón. Bueno, veo que el viernes está agotado ya. El viernes está agotado. Ah, pero, sí. pero el jueves no. El jueves no, todavía quedan el jueves Deben para... quedar poquitas. Parece que sí también. Como vengo llegando me voy enterando a poco, pero sí, el viernes ya no hay. Así que tienen que ir a verme mañana, sí o sí. Bien, y tienen cómo, así que ahora después igual le vamos a recordar. Es en el Teatro Galpón. Sí, Es señor. en el Galpón. Precioso teatro. Sí. Y venís a contar, ¿podemos ser felices, sí o no? ¿No podemos? Por supuesto que sí. ¿Puedo decir que sí, cómo ser feliz? A mí en me da tiempos risa, difíciles? a mí me da risa un poco el título de la charla, la A verdad. ver, ¿por qué? Porque la vida es una situación difícil. O sea, creo que si solo vamos a enmarcar las situaciones difíciles a la pandemia o a lo incierto que está todo hoy, me parece que es reduccionista. Yo creo que la vida es un desafío constante, entre cosas buenas y otras no tanto. Y uno tiene que tener la capacidad de ir mirando cómo transita esas situaciones. Yo en la última investigación, que es la que vengo a contar, digamos, que hice, que duró como 3 años, incluía la pandemia, que está en un libro que ya ustedes lo van a tener en octubre, el libro todavía no está a la venta. Hay justo un capítulo por el cual además me premió la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas, el año pasado. Es mi único premio mundial. Nada más ni nada menos. Nada más y nada menos, que comparto además con una india que defiende los derechos de las mujeres en India, que es un capítulo donde yo trabajé o descubrí, es una palabra muy pretenciosa, yo creo que nadie descubre nada ya a esta altura en el mundo, pero sistematicé, eso podría ser mejor, Bien. 10 habilidades que todos los seres humanos necesitamos desarrollar o por lo menos tener conscientes, ojalá todos los días, para poder transitar todo aquello que nos toque transitar, desde una fila larga en el banco hasta un cáncer o otras situaciones, digamos, porque las habilidades son las mismas. Eso lo vamos a tener en el libro. Lo va a tener en el libro y en la conferencia de mañana y el viernes. Ah, bien, mañana. Sí, y no, pasado yo se también. las voy a contar, si es Bien, primicia absoluta para Uruguay el contar estas habilidades, mañana, el viernes y el domingo en Rivera, así que me va a tocar viajar hacia el otro lado. Y feliz de poderlas contar, porque no solo porque hayan sido premiadas, sino que porque a mucho orgullo y mucha gratitud, esas habilidades están siendo centro de trabajo de muchas cosas hoy día en términos de salud mental en el mundo. Así que feliz de venir a Uruguay, es el único viaje fuera de Chile que ¿El único? que voy a hacer ¿Solo este año Uruguay? a trabajar, sí. Los otros que tengo planificados son para otros proyectos, pero de trabajo así, de charla, solo fue elegido Uruguay. Así que gracias. Bueno, a ver, reiteramos porque... chicos, ¿cómo es que se consiguen las entradas? Teatro del Galpón, en la boletería del teatro? Seguro, claro. Ah, bien. Y no especifica ninguna red por internet, digo así que debe porque- estar ahí. Pero tiene que haber un link Ah, no. de esas cosas esas cosas vía internet que yo no entiendo, Claro. donde uno aprieta, aparece y entra Ahora, directo, una cosa así. ¿Hay algún motivo particular por qué solo en Uruguay? Bueno, porque yo quiero a Mario Morgan, que es el que me trajo. Mario es un divino. nos trae Confío- a todas las confío- figuras acá. Ticantel me dicen, Ticantel, ¿eh? es Bien, el- perfecto. Ticantel. Estaba buscando. Confío Perfecto. ciegamente en él y eso para mí es suficiente para haber decidido venir. Mirá vos. Pilar, Muy bien. ¿podés, bueno, claramente sin spoilear lo que va a ser el espectáculo, contarnos de qué van las habilidades o lo que puedas contar al respecto? Ay, te podría contar todo. A ver, mira, las 10 habilidades se consolidan o se generan después de que yo empiezo a descubrir con grupos de trabajo más bien europeos, como los cambios de creencias que sucedieron en la pandemia. Y uno de los cambios de creencia quizás más importantes que pasaron es que se desvaneció la ilusión del control. Nosotros antes de la pandemia nos sentíamos dueños del tiempo. Podíamos planificar sin susto. A mí me da mucha risa ahora en los grupos de trabajo
cuando la gente me dice que se va de vacaciones a algún lado, pero todo el mundo me lo dice como apretado. Es como que me voy a ir. Vamos a ver. Como que no se sabe. Eso cambió mucho. Y al desvanecerse la ilusión del control, hay dos regalos que pasan, que son energía disponible, uno verá si las toma o no, digamos, pero la primera cosa que ocurre es que esta experiencia, y no solamente me refiero a la pandemia, sino a las crisis sociales, políticas y económicas que estamos viendo en todo el mundo hispano, que es mi casa, digamos. Entre paréntesis, un beso a Ecuador, que lo está pasando pésimo. Al tema medioambiental, al tema de la inflación, etcétera, hay dos regalos. Uno es que esta experiencia que estamos viviendo y que no va a parar, según lo que yo entiendo y la gente que es sabia, no es que termine con la pandemia, sino que esto viene una y viene otra y viene otra, hasta que las personas entendamos que lo único permanente es lo impermanente y que lo único constante es el cambio, y que por lo tanto se requiere flexibilidad, que es una de las habilidades. Claro. Al desvanecerse el control nos regala la posibilidad de estar conectadas con el presente. Y la segunda es que te regala a ti la posibilidad de entender que si bien hay caos afuera, tu única opción es ordenarte por dentro. Y ese orden interno tiene que ver con entender que lo único que sí controlas, y que además es tu obligación hacer, es tu actitud frente a lo que vives. Es cómo vas a leer esa situación y de acuerdo a esa definición tú puedes o no sacar conclusiones o vivir las experiencias, porque hay algo que está como ya muy claro, lo han dicho mucha gente, digamos, de que uno siente como piensa. Entonces, y de acuerdo a eso son mis resultados, o sea, mis acciones, y de acuerdo a mis acciones son mis resultados. Por lo tanto, si yo me estoy sintiendo incómoda o no tengo calma o no tengo paz o no tengo armonía, tengo que ir derecho a mis pensamientos, cambiarlos para cambiar mi forma de sentir. Ahí automáticamente van a cambiar esos resultados y esas acciones que yo ejecuto. A partir de ahí es donde se generan las 10, donde ya te dije una, que era la flexibilidad, y la otra que es como la habilidad madre, que es la aceptación. Y la aceptación tiene que ver con perder las urgencias de querer que las cosas sean como uno quiere que sean, digamos. Y eso es un proceso que requiere de otras cosas que, bueno, ahí en la charla voy a ir desmembrando. Pero Lo que decías hace un rato, ¿tiene punto de conexión con la ley de atracción que muchas veces se comenta? es que yo creo que uno co-crea la realidad, pero dependiendo de tu definición acerca de ella. A ver, pongo un ejemplo muy breve. A ver. Si tú te despiertas en la mañana y abres la cortina de tu habitación y miras hacia arriba y ves una nube negra, 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 y solo piensas, porque basta que lo evoques, el día está horrible. Eso va a marcar tu día entero, porque horrible. porque te vas a vestir para un día horrible. Uno los días que define como horrible se pone colores que no se pone los días que uno define lindos. Vas a comer como para día horrible, porque uno los días horribles en general come más y más carbohidratos y cosas ricas porque el día está horrible. Si te ibas a juntar con una amiga, lo más probable es que la llames y le digas, hoy no nos juntemos hoy día porque el día está horrible. Si tenías una consulta médica, a lo mejor vas a cambiar la hora con el doctor porque el día está horrible. Y si tienes la posibilidad de acostarte temprano, te vas a acostar temprano porque el día está horrible. Ahora explícame qué culpa tiene la nube. Ninguna. Es la lectura que yo le di a esa nube lo que predeterminó toda mi experiencia durante el día. Y eso es válido para un cáncer, es válido para una separación, es válido para un problema con un hijo, con un padre, es válido para un problema económico, porque al final la vida no es de una forma. La vida es como yo la leo y yo la voy a leer de acuerdo a mi experiencia, pero sobre todo de acuerdo a mis grados de conciencia. Cuán despierta yo estoy para poder transitar, que es una palabra que se usa mucho en la conferencia de mañana, para poder transitar de buena forma lo que me toque transitar. Y Pilar, ¿cómo entra la gestión de las emociones de cada uno en ese tránsito, en la construcción de la felicidad o incluso en la construcción de nuestra propia realidad? Es que yo no creo demasiado en la gestión, Ajá. creo en la expresión nomás.
Creo que nosotros somos analfabetos emocionales, tenemos serios problemas para reírnos a carcajadas, para que se nos abra la boca en la risa. El otro día me pasó algo muy, muy fuerte en una conferencia que di en Chile, en un pueblo muy pequeñito, que le preguntaba a la gente, y perdón la palabra, pero ¿hace cuánto que no se meaban de la risa, digamos? Esa cosa que uno se va cayendo y le vas rogando al otro que por favor pare, porque si no va a tener que ir al baño. Qué lindo. Porque yo ya a los 56, yo ya estornudo y aprieto, digamos. O sea, es un problema de edad también. Pero, y la gente se puso a llorar, porque la gente no se acuerda. Porque cada vez nos estamos riendo menos, porque cada vez las parejas se besan menos, cada vez se baila menos. Y esto no es culpa de la pandemia, esto pasaba antes de ella, digamos. Entonces nos cuesta conectarnos con la alegría, nos cuesta mucho conectarnos con la tristeza. El famoso no llores, cuando alguien empieza a llorar, es de una patología siniestra a nivel psicológico. El 80% de los papás y de las mamás hispanoamericanas nunca han llorado delante de sus hijos e hijas, porque tenemos una creencia que es tremendamente limitante, que dice que ser fuerte significa aguantar. Si yo de alguna manera lloro, pareciera que soy débil o no está bien, y es todo lo contrario. No hay acto más saludable, ni más drenador, ni más hasta uno baja de peso si uno llorara frecuentemente, digamos. Entonces yo creo en la expresión, creo que si nos permitiéramos expresar emociones, no contendríamos, no habrían crisis de pánico, no tendríamos fibromialgias, porque el cuerpo habla cuando la boca calla, digamos. Pilar, oye, perdón, adelante. pero no quiero perder, porque dijiste algo recién increíble que estoy totalmente de acuerdo, y que muchas veces nos sirvió la pandemia para usarla como excusa en muchas cosas Sí, que total. ya nos venían pasando. Sin duda, sin duda. Es tremendo eso. Sin duda, y es una estupenda excusa. Seguro. A mí cuando de repente me hablan parejas y me dicen, no, es que fue la pandemia, no, tu pareja estaba en el horno antes de la pandemia, digamos. Lo que hizo la pandemia generosamente fue mostrar. Claro. Y mostrar brutalmente algo que antes, por el trabajo, por el salir, por llegar tarde, no se alcanzaba como a anestesiar o no verlo de una manera tan nítida. Lo mismo en un problema con un hijo o con un sueño personal. A mí me impresiona cuánta gente hoy en América Latina, entre los 30 y los 35 años, recién se está preguntando cuál es su propósito en la vida. Como si estuvieran saliendo recién de secundaria, porque se dieron cuenta. Por ejemplo, hay un grupo enorme que se dio cuenta que estaba endeudado en puras estupideces, en comprarse más ropa, en agrandar la tele, y que esas deudas en pandemia se visibilizaron como estupideces porque no tenían ningún sentido de ser. Muy poca gente estaba endeudada por salvar a alguien con cáncer, digamos. Entonces, eso generó que antes de la pandemia esa gente tuviera un motor para levantarse, que era pagar esas deudas. Pero resulta que ahora se levantan y tienen súper claro que se levantan a pagar una estupidez. Entonces eso les quita motivación y por lo tanto desde ahí empiezan a plantearse, ¿para qué estoy aquí, digamos? ¿Para qué me levanto? Si yo creo que uno de los grandes problemas en el mundo, ahí puedo generalizarlo con mucha autoridad, es la pérdida del sentido de la vida. Yo creo que la gente no tiene idea para qué se levanta en la mañana. Y funcionamos como ovejas, ¿no? Como esta sensación de que va a llegar diciembre y nadie se va a preguntar si quiere, si puede o si tiene ganas de hacer arbolito o comprar regalo en Navidad. Me pasa en los talleres de personas que perdieron a su mamá por COVID, que se divorciaron, hasta perdieron el trabajo, y en diciembre del año pasado parecían seres hipnotizados a ir a un mall a endeudarse. ¿Para qué? ¿Quién dice que es obligación? Y la gente que está despierta se logra hacer la pregunta y dice, a ver, quiero evaluar qué está pasando con mi vida primero, digamos. Y desde ahí actúo en consecuencia con lo que yo necesito. ¿Por qué habría que estar feliz Navidad y Año Nuevo, digamos? ¿Por qué
¿Por qué si alguien lo pasó pésimo durante el año tiene que estar hasta las 5 de la mañana trasnochando a la fuerza? Porque eso implica, frente a lo social, que tuvo una buena fiesta de fin de año y si no quería, y si se quería acostar a las 9 a ver una película y pedirse un delivery, ¿cuál es el problema? O sea, la automatización genera que no nos estemos dando cuenta que nosotros somos los dueños de nuestra vida y que el sentido de la vida pasa por esa búsqueda que también forma parte de mi investigación, que es esta búsqueda del propósito, de para qué, de qué sentido, la cantidad de gente que está migrando de ciudades grandes a ciudades chicas. Nueva York y Chicago son dos ciudades que la gente se está yendo en masa a vivir a pueblos minúsculos, gente que vendió lo poco o lo mucho que tenía porque quiere vivir sin ninguna deuda, porque quiere vivir en forma sencilla. En España la gente está migrando de Madrid y Barcelona al campo porque no quiere ruidos, porque quiere seguir viviendo en el silencio que vivía en la pandemia, porque quiere vivir con poco, porque no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita. Y eso de alguna manera se pudo palpar en la pandemia. Yo lo palpé con mis zapatos de taco, que los miro con nostalgia, y no tengo idea cuándo me los voy a poner, digamos. O sea, el otro día me puse un par muy de mina, así, para pasear por el pasillo de mi apartamento, y solo para caminar de un lado a otro. Y yo decía, claro, me veo más alta, las rodillas que las tengo juntas, yo en general, porque estoy como mal hecha, pero me amo así. Se nota menos, pero de verdad no tengo ganas de volverme a parar en una cosa tan incómoda, a no ser que me hagan una sesión de fotos y el zapato salga como así, pero... Entonces los miro y digo, qué entretenida la época en que yo usaba zapatos o vestidos muy formales para las conferencias. Eso ya no va conmigo. A mí la pandemia me cambió muchas cosas. De hecho, estuve muy enferma, tuve 2 microinfartos. Porque como bien decían los que me dieron el premio, sostuve a América Latina menos a mí, digamos. Incluido a muchos uruguayos, entre paréntesis, que son responsables de mi enfermedad. Vamos. No, para nada. Los amo y los voy a ver mañana, que me tiene tan feliz que los voy a poder abrazar de cuerpo, porque ya de alma nos hemos abrazado por mucho rato. Pilar, la pandemia de alguna manera universalizó la infelicidad o la felicidad. ¿Hay pueblos todavía más felices que otros? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Tiene que ver con hacia dónde estén los objetivos, digamos. O sea, creo que las estructuras económicas que solo potencian el consumo o la incentivación de la alegría para homologarla a la felicidad, que es el mejor negocio que ha hecho el marketing en la historia de la humanidad, que solo somos felices cuando estamos contentos, lo cual es absolutamente falso. Creo que todas las estructuras sociales o políticas que van a esa fórmula de que hay que consumir para mover el sistema, son sociedades que van a tener un porcentaje de gente que... Yo siempre digo que las sociedades se mueven como en un 3/3. Hay un tercio que nunca entiende nada. Hagas lo que le hagas, clases de yoga, meditación, se le muera la mamá, nunca va a entender nada. Hay otro tercio que no necesitaba todo esto, porque lo había entendido antes. Pero hay otro tercio que está con un terremoto interno gigantesco, que está triste, que está cansado, que está en esta sensación de vacío, de no encontrarse. Y en eso hay países, o sea, hay lugares o localidades como Bali, por ejemplo, que son localidades que centran toda su vida en la gratitud, y donde te dicen tranquilamente, yo no necesito nada, digamos. Y tú lo miras desde esta mirada occidental y le hacen falta muchas cosas, pero a la larga no necesita nada, entonces está muy feliz. ¿Para qué tanto más? Porque nosotros hemos ido complicando la existencia humana en esta mezcla rara entre el tener y el hacer. Entonces hay que hacer mucho y hay que tener mucho, y la pandemia nos dejó desnudos en eso y nos invitó solo a hacer, porque no había nada que hacer. Y entonces la gente que paró el hacer y el tener empezó a hacer, parece trabalengua, perdón, pero
empezó a ejercer su derecho solo a la existencia humana. Y esa gente se está preguntando muchísimas cosas y está haciendo cambios muy drásticos. Ahora, yo siempre digo que la felicidad es de valientes, no es para todos. Porque para ser feliz se requiere mucho coraje. Se requiere tomar muchas decisiones, se requiere mucho amor propio, se requiere decir muchas veces que no. Soltar, confiar. Y eso no lo puede hacer todo el mundo porque estamos metidos. Yo escuchaba parte de la conversación que tenían antes. Y lo que hay detrás de esos prejuicios es puro miedo. Nada más. Aparte, es como... el miedo, a veces ni siquiera sabemos miedo a qué. Pero claro, es como miedo a lo nuevo, miedo a dónde nos va a llevar esto. Es como Sodoma y Gomorra, como que esto se va a transformar. Y no tiene por qué ser así. Probablemente para un par de gente sí, digamos. Pero para la mayoría de la gente que tiene un criterio o que está despierta, vuelvo al concepto, y no está dormida, como la gran mayoría de la humanidad, va a producir cosas que nos tienen que llevar, creo yo, y así pensamos todos los que estudiamos este tema, a un proceso de transformación de la humanidad mucho más profundo, que de verdad cambie el sentido. Que esa escena maravillosa ahí de gente caminando por la playa no sea una excepción, no sean solo vacaciones, digamos. Es como la gente que tiene cara distinta los lunes de los viernes, que es una cuestión que yo no puedo entender. O sea, ¿por qué habría que tener cara distinta un lunes de un viernes? Porque además eso repercute en los niños, que también empiezan a tener cara distinta cuando van al colegio, entonces ya no es agradable ir al colegio. A mí me encantaba ir al colegio cuando niña, pero porque estábamos en una estructura social. Yo tengo 56, sé que me veo más joven, no tienen para qué aclarármelo, pero yo tenía ganas de ser grande. Y tenía ganas de ser grande porque veía gente grande haciendo cosas entretenidas. Claro. Hoy día, ¿qué ven los niños? Que decimos que estamos cansados. Entonces, creo que todo eso se está moviendo mucho y Pilar, nos está dejando cosas. Vos decías que fuiste apoyo, que fuiste apoyo de muchos uruguayos, y basándome en un mensaje que acá Raúl Carreto dice que quiere agradecerte públicamente porque te contactó por chat cuando su mamá estaba muy triste por el fallecimiento del papá y tú la ayudaste, te dice gracias infinitas. ¿Cómo te hace sentir que mucha gente te tenga de referencia y te pida el apoyo? ¿Cómo te hace sentir a vos? No me hace sentir nada especial, aparte de los 2 microinfartos que estuve, digamos. O sea, llegó un momento en que tenía 7 kilos de agua en el cuerpo. Ajá. Porque me tocó en un momento, porque una de las razones por la que las Naciones Unidas me da el premio es porque yo llevo 25 años acompañando gente en procesos de muerte, a cruzar el puente, como le llamo yo. Ajá. Bueno, y esto se supo en América Latina y me generó un tsunami de personas pidiéndome ritos de despedida, pidiéndome que acompañara a tal persona. Yo además soy maestra en Reiki y puedo hacer Reiki a distancia. Entonces, que acompañe a mi abuelo que está en Hong Kong y es venezolano, entonces que no sé qué. Es un gran peso, entonces. Pero no te digo si tenía 7 kilos de agua en el cuerpo. Mi terapeuta me decía, esas son todas las lágrimas que tú recibiste y no te protegiste, digamos. O sea, al final fue un tema de que yo no me supe cuidar. Llegó un momento en que yo contenía 800 muertes cada 15 días. Donde yo además no dormía, porque dependiendo de las diferencias de hora, si me tocaba contener a este venezolano en Hong Kong, yo tenía que estar despierta cuando ellos están despiertos, y eso es en la noche, digamos. Claro. Entonces, todo ese circuito generó, una revolución en mi vida, pero que hoy día agradezco. Bien, sí. Pilar, quiero agradecerte muchísimo que estés acá. Creo que vos, que estás allá del otro lado, 200.000 después de mensajes. lo que escuchaste, ¿En serio? Después de esta charla, creo que ya Ay, estás qué entrando lindo, en Picantel. gracias. Bueno, tengo uno que dice eso. Pero no tengo más tiempo, consiguió la lamentablemente. ¿Qué dice? Que consiguió la entrada Ay, para el Perfecto. jueves. Pilar, gracias. Preciosa, Muchas gracias. gracias, Pilar. Gracias a De ustedes, verdad. bendiciones a Uruguay. Manténganse así, medio estable como están, porque América Latina no está en el mismo escenario. Es verdad. Así que agradezcan lo que tienen un país hermoso. Gracias de todo corazón. Gracias, Pilar. Gracias, que Pilar. Dios los bendiga. Un aplauso Muchas para gracias. Pilar. Mañana quedan algunas entradas en el Teatro del Galpón. El viernes está agotado. Bueno, y es el único país, además de Y Chile. el domingo en Rivera. El domingo en Rivera. Sí, para que le digan Muy a la bien. gente de Rivera. Sí, allá nos ven mucho, no te preocupes. Sí. Así que en Rivera, de todas maneras, el domingo. Muy bien. Gracias.